Me cubro con la sangre de Cristo. La frase, la sangre de Cristo, es una expresión usada muchas veces en el Nuevo Testamento para significar la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó su sangre y murió por los pecadores. Aunque a veces se le dan connotaciones místicas y supersticiosas que poco o nada tienen que ver con la realidad, lo cierto es que la sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de personas a través de los siglos, y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvos. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. En Hebreos 9:22 dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Era apenas un símbolo del futuro sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz, una vez y para siempre. En Hebreos 7:27 dice: una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabríos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en Él. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto del continuo sacrificio de animales. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Hebreos 10, del 3 al 4 dice: pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1:19 dice: pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios, y ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Jesús dijo: consumado es, mientras Él moría, y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha una vez y para siempre, logrando así un rescate eterno para nosotros. En la tradición católica, el poder de la sangre de Cristo ha sido reducido al de un simple amuleto o conjuro mágico. Incluso se le reza como si fuese un ente distinto o autoexistente. De esta manera, el símbolo supremo de nuestra redención ha sido convertido en un ídolo más en la mente del pueblo ignorante de las Escrituras. Según la tradición de la Iglesia Católica, la Santa Sangre, aquella sangre que Cristo derramó durante la pasión o vía crucis, debe ser venerada. Tal devoción en el catolicismo proviene de la religiosidad de la Edad Media y fue motivada por las cruzadas y el culto a las reliquias. Actualmente existen algunas iglesias católicas, sobre todo en Europa, que presumen poseer algunas reliquias pertenecientes a Jesús, como algunas de las espinas de su corona, astillas o parte de su cruz, o algunos mililitros de la sangre del Nazareno, lo que suele indudablemente atraer numerosos peregrinos y generar fuertes ingresos a la iglesia. Se reza ante dichas reliquias, se les pide favores y milagros, se les considera prácticamente amuletos protectores y son objetos de veneración. Todo ello en prohibición del mandato bíblico que podemos leer en Éxodo 20 del 4 al 5. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar
debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Eso fue en el caso de los católicos. Pero, ¿y qué pasa con los evangélicos? ¿Hemos logrado romper con tales supersticiones? Lamentablemente no, o no del todo. Ciertamente no veneramos reliquias, pero es justo reconocer que en numerosas ocasiones solemos referirnos a la sangre de Cristo como si de un amuleto o conjuro mágico se tratase. Hoy en día es muy común escuchar a cristianos evangélicos cubrirse con la sangre de Cristo o bendecir a las personas diciendo que la sangre de Cristo te cubre, que nuestro Señor Jesucristo te cubra con su preciosísima sangre, o la sangre de Cristo tiene poder y otras frases similares. Tristemente, no se trata de casos aislados. De hecho, refleja la típica mentalidad evangélica, una extraña amalgama de imprudencia, falta de sentido común, superstición y fe. Pero, ¿es correcto para un cristiano utilizar, como si de un conjuro o amuleto se tratase, la idea de cubrirse con la sangre de Cristo? La respuesta es no, no es correcto. Pero, ¿por qué no? En primer lugar, porque la Biblia jamás menciona el cubrirse con la sangre de Cristo. En segundo lugar, porque ni los apóstoles ni los primeros cristianos se cubrían con la sangre de Cristo, ni usaron nunca esa frase como bendición o a modo de amuleto protector. En tercer lugar, porque eso de cubrirse con la sangre de Cristo se ha convertido en una superstición, en una especie de conjuro mágico para protegerse. Entonces, ¿la sangre de Cristo no tiene poder? Absolutamente sí. La sangre de Cristo tiene poder, pero no el tipo de poder supersticioso que le atribuyen a veces. La sangre de Cristo no es un amuleto ni un conjuro para protegerse de enfermedades, maleficios y demonios. No faltan, sin embargo, quienes pretenden justificar dicha práctica errónea apelando a la Biblia. Existen varios textos bíblicos que los practicantes de esta costumbre utilizan para justificar sus postulados. Entre ellos, Éxodo 12 del 22 al 23. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida de la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Éxodo 24:8 dice: Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: Esta es la sangre del pacto, que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. En el primer texto, Éxodo 12 del 22 al 23, suele citarse como prueba de que Dios protegió al pueblo de Israel del ángel exterminador y de la plaga de los primogénitos al hacer uso de la sangre del cordero pascual. El segundo texto, Éxodo 24:8, es citado también como prueba de que Moisés cubrió con la sangre del sacrificio al pueblo de Israel. Sin embargo, debemos recordar que lo que los judíos realizaron en el Antiguo Testamento solo eran sombras y figuras de una realidad venidera. No son una norma que estemos obligados a practicar nosotros los cristianos hoy. Colosenses 2:17 dice: Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Además, la sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre. No es un derramamiento continuo al cual podamos advocarnos cada momento para extraer gota a gota sus poderes mágicos. Sus efectos son eternos. Hebreos 10:14 dice: Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. La sangre de Cristo no pierde validez de un día para otro. Por lo tanto, no hay necesidad de estarse cubriendo y cubriendo con ella o invocándola en forma supersticiosa cada vez que surge una desgracia, cada vez que alguien aparece con una enfermedad contagiosa o cuando sentimos miedo de algo. La sangre de Cristo tiene poder,
pero no es un amuleto ni un conjuro. Los evangélicos necesitamos entender esto. La sangre de Jesús fue derramada una única vez en la cruz del Calvario sobre aquellos que han sido elegidos. Primera de Pedro 1:2 dice: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Es decir, ya estamos cubiertos por la sangre. ¿Cuál es la necesidad entonces de vivir cubriéndonos y cubriéndonos con ella? Como si eso fuera posible y a cada rato. ¿Y entonces es pecado vivir cubriéndonos con la sangre de Cristo? Quizá no lo sea, pero pone en evidencia una triste realidad. El pueblo evangélico es sumamente propenso a las modas. Es llevado por cualquier viento de doctrina o tendencia. No cuestiona, no lee, no estudia a profundidad la palabra que dice creer. La sangre de Cristo ya fue aplicada de manera simbólica sobre nosotros el día en que fuimos perdonados. No tienes que pedirle a Jesús que te cubra con su sangre cada mañana, cada noche o cada vez que tengas miedo. No es tu herramienta para realizar exorcismos, ni es una barrera invisible que te protege de todas las enfermedades. No te hace invulnerable, intocable, ni exento de todo mal. Quienes apelan a la sangre de Cristo como amuleto protector frente al mal, simplemente están imitando algo que han visto en algún programa de televisión cristiana, escuchado de algún predicador o copiado de algunas otras tradiciones religiosas. Sin embargo, dicha práctica no tiene respaldo bíblico. Es un conjuro mágico, bien intencionado y quizás hasta inocente, pero un conjuro al fin. Mis queridos lectores de la Biblia, muchas gracias por su tiempo. Espero les haya sido de bendición y una buena edificación. Mi intención no es crear discordia ni división, sino mostrar hermenéuticamente lo que dicen las Escrituras, para dejar de caer en vicios de interpretación que después se convierten en malas prácticas del cristianismo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Recuerda hacer clic en la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Y no olvides compartir este video en tus redes sociales para que cada vez seamos más y más lectores de la Biblia. Les deseo mucha bendición de Dios. Gracias y hasta la próxima.